Muy buenos días, compañeros, doctor Almendares. El día de hoy, voy a comenzar la exposición. Vamos a hablar un poquito de fluoroscopía, de uno de los estudios fluoroscópicos que más se realiza y que no debemos olvidar, ¿verdad? Que la fluoroscopía es es una modalidad diagnóstica que nos aporta mucha información. eh, Al momento de hacer la valoración de varias patologías, ¿verdad? Recordemos que la fluoroscopía es una modalidad que nos permite hacer un estudio tanto anatómico como funcional en muchos casos y nos proporciona bastante ayuda, ¿verdad? Muchas veces como estudio principal y muchas veces como complemento a otros estudios diagnósticos, como por ejemplo el ultrasonido, a la misma radiografía convencional, ¿verdad? Y pues no debemos dejarla a un lado y nos pareció competente, bueno, también por recomendación del doctor de hacer un poquito de retroalimentación de algunos de los estudios más frecuentes que realizamos en el hospital. Y el día de hoy, pues les voy a hablar de la cisto-uretrografía miccional. Este es uno de los estudios que más se realiza, especialmente en el hospital escuela. Acá en el seguro también se realiza y más que todo lo hacemos para valoración de niños, en el caso en el hospital escuela, pero también lo podemos hacer para valorar adultos, ¿verdad? No hay ninguna excepción en cuanto a eso. Recordemos que la cisturetografía es el estudio de imagen de la vejiga eh, mediante la utilización de un medio de contraste y también podemos hacer valoración de otra parte del aparato urinario que es la uretra, ¿verdad? Y podemos hacer valoración de la función de la micción del paciente y también si hay alguna anormalidad anatómica o alguna anormalidad funcional, si el paciente tiene imposibilidad para vaciar la vejiga o deja un residuo miccional importante, ¿verdad? La palabra cisto-uretrografía deriva del latín de cisto, que significa vejiga, y uretro, que significa uretra, y grafía, ¿verdad? Del latín eh, en latín el vocablo significa escribir, ¿verdad? Y vamos a abordar el tema siguiendo estos parámetros, pues principalmente lo que son las indicaciones, un poquito de la técnica, la anatomía y de las patologías más frecuentes que encontramos al momento de hacer bueno, las indicaciones más frecuentes de la cisturetrografía, como lo es las estenosis uretrales, cistoceles, incontinencia urinaria, fístulas y el reflujo vésico-ureteral, que es de las indicaciones, de las principales indicaciones y de las más importantes, ¿verdad? Porque este es el estudio de elección para la valoración de esta patología. Bueno, en cuanto a las indicaciones, pues principalmente, como podemos hacer como ya lo había mencionado, la valoración del aparato urinario inferior, podemos valorar lo que son las hidronefrosis e hidroureter. Después del primer episodio de infecciones del tracto urinario en los niños, ¿verdad? Con una enfermedad febril con un examen general de orina patológico, con más de 100.000 colonias por campo, con un cultivo positivo, si es varón o niña, independientemente si es un niño y está antes de los 2 años, está indicado lo que es el cisto uretrograma miccional, ¿verdad? Para hacer la valoración de la posibilidad de un reflujo vesicoureteral que esté condicionando al paciente a enfermedades del tracto, a infecciones del tracto urinario. En las ITU recurrentes, ¿verdad? A veces el paciente tiene una ITU y se realiza
un ultrasonido, que muchas veces es el primer estudio de imagen que se realiza. Posteriormente se realiza lo que es la cisto-uretrografía miccional. También para detectar anormalidades congénitas del tracto urinario, hematuria, disuria en pacientes con trauma y también en la evaluación del tracto urinario posterior a una cirugía, ¿verdad? Y pues recordemos que el estudio es un estudio fácil, es un estudio económico, no conlleva mayor riesgo para el paciente, ¿verdad? A veces en los niños muy pequeños sí es un poco complicado que colaboren. Muchas veces se puede incluso hasta sedar al paciente para lograr hacer el estudio con una mejor técnica, ¿verdad? Obtener mejores imágenes, principalmente en los niños cuando cuando no cooperan, no es tan fácil que cooperen, ¿verdad? Bueno, en cuanto a la técnica, es un procedimiento sencillo, siempre hay que explicar el procedimiento al paciente o al padre de familia, ¿verdad? Si en el caso de ser un niño, y hay que obtener un consentimiento informado. Recordemos también hacer un poco de valoración de la historia alérgica del paciente, porque aquí vamos a utilizar un medio de contraste. Vamos a utilizar un medio de contraste hidrosoluble como lo es el yodo. También, bueno, hay que preparar al paciente, colocarlo en posición, hay que vaciar la vejiga. Si el paciente es muy pequeñito, pues hay que vaciar la vejiga con una sonda urinaria, ¿verdad? Porque no lo va a hacer por su propia voluntad. Y pues se pueden utilizar sondas en niños pequeños que pueden ir desde 3,5 hasta 8 French sin balón. Y bueno, si colocamos la sonda, eh, también posteriormente vamos a utilizar una sonda para la introducción del medio de contraste. Recordemos también hacer la asepsia y la antisepsia debida, ¿verdad? Para evitar una posible contaminación y que el procedimiento sea lo más estéril posible, ¿verdad? En los adultos, pues podemos utilizar sondas que van desde los 12 hasta los 18 French y aquí sí se manda a miccionar al paciente. Ya una vez que tenemos la vejiga urinaria vacía, pues podemos hacer las adquisiciones preliminares, ¿verdad? Que en las adquisiciones preliminares vamos a tomar radiografías o ahí mismo en la fluoroscopía vamos a ver las proyecciones anteroposterior para que incluyan lo que son los riñones, vejiga y uréteres. Y vamos a tener varias fases al momento ya de la introducción del medio de contraste, que sería la fase de llenado, la fase miccional y la fase postmiccional. Algo importante es que la concentración recomendada del contraste es del 12 al 16%, ¿verdad? Y vamos a hacer una dilución de, según el peso y el volumen. Y ya vamos a ver en la fórmula, ¿verdad? De lo que vamos a utilizar de contraste. Pues al momento posteriormente de adquirir las proyecciones preliminares, se procede a lo que es el llenado de la vejiga, ¿verdad? Se cateteriza la vejiga y se procede a llenarla con el medio de forma retrógrada con contraste hidrosoluble que debería estar a una temperatura corporal. Las adquisiciones se hacen en fases, como les dije, de llenado miccional y postmiccional, y la fase de llenado hay un llenado temprano y un llenado tardío, y vamos a detener la instilación del medio de contraste hasta que el paciente ya tenga deseo de miccionar, ¿verdad? Por lo general, el paciente cuando es adulto lo dice y el niño también cuando es muy pequeño, igual debemos estar viendo la fluoroscopía, ¿verdad? Para determinar que no vayamos a colocar demasiado contraste. También podemos hacer el cálculo de la capacidad vesical del niño
de ser requerido. Y luego, posteriormente, iríamos a la fase miccional, que también en la fase miccional debemos hacer la valoración anatómica y la valoración funcional. Si el paciente deja mucho residuo miccional, principalmente en los pacientes ya ancianos, ¿verdad? Que tienen patologías prostáticas o en pacientes femeninas con alteraciones de la estática pélvica, es muy importante que en nuestro reporte lleve la cantidad de orina que deja el paciente al momento del estudio. Y la fase postmiccional, ¿verdad? Si detectamos alguna anormalidad también en ese momento. En cuanto al medio de contraste, la cantidad de contraste que se puede utilizar en el caso de los adultos, pues puede ir, la dilución en total puede ir de 200 a 300 ml, ¿verdad? En los niños, pues hay que utilizar una fórmula que la fórmula, si el niño tiene más de un año de edad, es la edad en años más 2 por 30 y eso nos da la cantidad de ml, ¿verdad? Que vamos a utilizar. Y si es menores de un año de edad, es el peso en kilogramos por 7 y eso también nos da los ml que vamos a utilizar en la dilución, ¿verdad? Para, dependiendo de la capacidad vesical de cada paciente. En cuanto a las proyecciones que vamos a tomar, pues por lo menos deben ir estas proyecciones que son eh, anteroposteriores, oblicuas y laterales, ¿verdad? Y recordar también si detectamos alguna normalidad anatómica, ¿verdad? O funcional o estructural, recordar que es importante que le digamos al clínico en qué momento del estudio ocurrió y con cuánto medio de contraste o con cuánto contraste estábamos llenando la vejiga al momento de que detectamos la normalidad, principalmente en el reflujo vésico ureteral, ¿verdad? Entonces, bueno, en las proyecciones de llenado debemos tomar anteroposterior, también una oblicua derecha y una oblicua izquierda, ¿verdad? Hasta que tengamos la vejiga llena. Las proyecciones en fase miccional, pues también deben ser en oblicuas, principalmente en varones para visualizar todo el trayecto de la uretra. Recordemos que la uretra en las mujeres es más corta y no necesitamos eh, tanto valorar su trayecto, ¿verdad? En determinadas circunstancias, tal vez en un trauma. Y las laterales, en la sospecha de fístulas, principalmente aquí es bien frecuente en los pacientes femeninos que se han sometido a procedimientos ginecológicos, ¿verdad? O ginecobstétricos. Y las proyecciones postmiccionales también deberían ser por lo menos en una proyección anteroposterior y lateral. Hay algunas patologías que se ven mejor en determinadas fases. Por ejemplo, en las fases de llenados tempranos se pueden hacer evidentes los ureteroceles, algunos tumores de vejiga se ven mejor en esta fase porque no suelen ser visibles cuando la vejiga está muy distendida. En el llenado tardío, ver con qué volumen de orina ocurre el reflujo vesicoureteral, como les había mencionado, y cuantificar con qué volumen ocurrió. En los niños, el reflujo vesicoureteral que ocurre durante la fase inicial de llenado tiene peor pronóstico que el observado ya cuando la vejiga está bien distendida o en la fase postmiccional, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que recordemos estos datos al momento de hacer la lectura del estudio y hacer el reporte para el clínico, ¿verdad? Las proyecciones, pues, oblicuas también deberían ser a 45 grados y observar en estas proyecciones, observar bien lo que son los márgenes vesicales, ¿verdad? En busca de alguna normalidad. Y en las proyecciones laterales, pues en las mujeres con sospecha de incontinencia urinaria, observar bien los ángulos uretrales, el descenso vesical, ¿verdad? También es importante que lo, que lo concluyamos, ¿verdad? Si observamos alguna de esas, eh,
alguna alteración en alguna parte de esta. Bueno, acá tenemos algunas imágenes de un estudio de una cisturetrografía miccional normal, donde podemos apreciar las diferentes proyecciones, que son la anteroposterior, la oblicua derecha, la oblicua izquierda, y también podemos observar to- aparte de la anatomía de la vejiga, algunas de las estructuras adyacentes, ¿verdad? Que todo esté dentro de la normalidad. Recordemos evaluar todo el contexto del paciente y recordar también por qué fue la indicación, ¿verdad? Si es una fístula, tenemos que fijar bien que no haya extravasación, perdón, extraluminación del medio de contraste, ¿verdad? Por alguno de los bordes de la vejiga principalmente. En las proyecciones oblicuas, hay que recordar que a veces el paciente todavía tiene la sonda cuando la estamos viendo, y en las fases postmiccionales pues podemos hacer la valoración de estenosis uretrales, ¿verdad? Que en las proyecciones laterales oblicuas es cuando se hacen más evidentes. Acá tenemos la anatomía de la uretra masculina, ¿verdad? Recordemos que la uretra masculina es mucho más larga que la uretra femenina. Tiene una longitud que puede ir desde los 17.5 centímetros hasta los 20 centímetros de longitud. Y está dividida en lo que es la uretra anterior y la uretra posterior. Esta, también tenemos algunas otras estructuras cercanas que nos permiten, bueno, que tenemos que valorar al momento de hacer el estudio, ¿verdad? Que no haya alguna normalidad anatómica en este caso. Por ejemplo, aquí perdón, aquí la uretra masculina, pues tenemos una uretra, recordemos la uretra peniana, la uretra prostática, la uretra vulvar, ¿verdad? Y esas estructuras que tenemos cerca que nos permiten localizar donde se dividen estas porciones de la uretra. Por ejemplo, el verum montanum, tenemos el diafragma urogenital, que en el varón únicamente está perforado, por decirlo así, por la uretra. En la mujer está perforado por la uretra y por la vagina, ¿verdad? Y la unión penescrotal, la fosa navicular, todas esas partes de la uretra, pues tenemos que valorarlas, y nos sirven de referencia anatómica al momento de hacer la conclusión de nuestro reporte. Entonces tenemos la uretra anterior, en el varón, esta se extiende desde el meato externo hasta el borde inferior del diafragma urogenital y se divide en uretra peniana y uretra vulvar. Esta es la porción más larga de la uretra. El diafragma urogenital, recordemos que lo conforman varios músculos: el músculo profundo del perineo, el músculo esfínter de la uretra, el transverso superficial, en este caso del pene, y como les había mencionado, en el hombre solamente es atravesado por la uretra. Tenemos la uretra posterior, que esta se divide en uretra prostática y uretra membranosa. La uretra prostática tiene una longitud aproximada de 3.5 centímetros de largo y pasa a través de la próstata, por eso es que se llama uretra prostática. El verum montanum es una eminencia ovalada que se encuentra en la pared posterior de la uretra y marca lo que es, como les había dicho, nos sirve de límite para eh, dividir lo que es la uretra membranosa y la uretra prostática. En el centro también olvidé mencionarlo, en el centro del verum montanum se encuentra lo que es el utrículo prostático, y ahí drenan algunas de las glándulas prostáticas, ¿verdad? En la uretra prostática, valga la redundancia.
Y la uretra membranosa es más corta, solamente mide de 1 a 1 centímetros de largo aproximadamente y termina en la cara inferior del diafragma urogenital. Entonces, para que veamos ahí como lo podemos observar en la imagen, todo el trayecto de la uretra posterior. En cambio, la uretra femenina es mucho más corta, solamente tiene una longitud de 4 centímetros de largo, de 3 a 4 centímetros de largo, es bien corta, por eso es que las mujeres están más predispuestas a las infecciones urinarias ascendentes, ¿verdad? Por el trayecto de la uretra. Y esta se extiende desde el cuello de la vejiga en la unión uretrovesical hasta el vestíbulo, donde se forma el meato externo entre los labios menores. Hay que recordar también que la vejiga urinaria tiene una localización. En este caso, debe situarse por encima de la línea pubococcígea, como lo vemos en la imagen. Y esta línea pues se traza desde el borde inferior, desde la sínfisis del pubis hasta la articulación del coxis. Y en condiciones normales la vejiga, perdón, debe encontrarse por encima de esta línea para decir que está en una adecuada posición. Hay que, muy importante, esos pequeños detalles, ¿verdad? Al momento de hacer valoración de pacientes con alguna alteración de la estática pélvica en pacientes de avanzada edad, mujeres que han tenido bastantes partos, ¿verdad? Y que consultan por incontinencia urinaria, sea de esfuerzo o por histerocele, perdón, cistocele o uterocele, ¿verdad? Acá vemos la anatomía normal de una vejiga, cómo debe ser la forma triangular, con una base, que es lo que conocemos como el fondo de la vejiga, ¿verdad? Que esa es la parte ubicada en la parte posterior, un ápice anterior y el cuello inferior con sus dos superficies inferolaterales, ¿verdad? Recordemos que la vejiga tiene un epitelio de transición trabeculado y rugoso, excepto en el trígono, y que este se aplana al momento de que se va distendiendo la vejiga con orina o en el caso de el estudio con la administración del medio de contraste, ¿verdad? Y a medida se va llenando la vejiga, va cambiando su conformación de, de ovoide hasta hacerse un poco más redondea, de triangular, perdón, hasta hacerse un poco más ovoidea. Y las relaciones también que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer los reportes, por ejemplo, en los varones, la sínfisis púbica, ¿verdad? Eso nos permite como un límite anatómico, el saco, la bolsa rectovesical, el recto, la próstata, algunos músculos, también el peritoneo, que es la parte que está superior en la vejiga, ¿verdad? Y las fosas isquionales, que están más laterales. En las mujeres, lo mismo, las mujeres tienen la diferencia del hombre, más órganos en el hueco pélvico. Ahí pues también nos permite el útero hacer una referencia anatómica, el cuello uterino, la vagina, y prácticamente eso es lo que la diferencia. Ah, perdón, aquí lo coloqué en unas imágenes, como les mencionaba, el útero, el fondo de saco, el recto, el peritoneo por encima de la vejiga, ¿verdad? Los ovarios, para hacernos una referencia anatómica al momento de hacer la descripción del estudio. Y acá en el hombre, también el pene, ¿verdad? Y los testículos, el escroto, también eso nos pueden ayudar a hacer las referencias anatómicas al momento de describir el estudio. Bueno, en cuanto a las patologías, pues vamos a comenzar con las estenosis uretrales. Las estenosis uretrales pues pueden ser multifactoriales, pueden ser tanto en hombres como en mujeres, ¿verdad? Y recordemos que la uretra anterior
solo la podemos valorar durante la fase de llenado. Eh, la uretra posterior sí la podemos valorar en la fase postmiccional principalmente. Bueno, ambas las podemos valorar, ¿verdad? Pero hay algunas patologías que se ven mejor durante la fase de llenado y otras durante la fase miccional. Y la estenosis de la uretra anterior es preferible realizarla durante la fase de llenado. Aquí tendríamos que colocar la sonda en la fosa navicular, ¿verdad? Hacerla como una uretrografía retrógrada. Y hay algunas causas que son muy frecuentes de estenosis uretral, por ejemplo, las infecciones. Las infecciones, aparte del trauma, son las causas más frecuentes de estenosis uretral, principalmente en hombres que han tenido enfermedad de transmisión sexual, como por ejemplo clamidia o gonorrea, ¿verdad? Esas pueden causar secuelas que hacen que haya fibrosis dentro de la uretra, ¿verdad? Si el paciente ha estado expuesto por mucho tiempo a estos patógenos igual en las mujeres y en las mujeres también es frecuente. Recordemos que una estenosis uretral en una mujer que la uretra solo tiene 4 centímetros, pues puede ser muy significativo, ¿verdad? También hay otras causas, por ejemplo, trauma directo, después de alguna cirugía. A veces al momento de hacer una cateterización de una vejiga, podemos lesionarla al momento de colocar la sonda, ¿verdad? Por eso es de tener cuidado y aplicar una buena técnica. También algunas anormalidades anatómicas, por ejemplo, valvas uretrales o después de algunos procedimientos como cistoscopía, cirugías por hipospadias y líquen escleroso o también algún tumor puede ser una causa de alguna estenosis uretral. Y esto, pues las proyecciones que usamos más frecuentemente son las proyecciones que nos sirven más, digamos, son las proyecciones laterales u oblicuas. Y aquí pues podemos ver en la figura A lo que es una estenosis de la uretra prostática, ¿verdad? Vemos como el paso del medio de contraste ahí se vuelve más fino, filiforme. Y en la figura B, pues vemos que hay una estenosis en la uretra membranosa. Ahí vemos la diferencia entre los dos, entre las tres zonas, digamos, involucradas, la que está preestenosis, en la estenosis y en la que está en la postestenosis. Ahí vemos la diferencia de los diámetros y del paso del medio de contraste. Acá tenemos otra imagen. Aquí vemos que hay una estenosis de la uretra prostática donde está señalando la flecha y a veces las mismas estenosis pueden hacer que se vaya el medio de contraste hacia otras zonas, como en este caso que hay reflujo del medio de contraste hacia las vesículas seminales. Otra de las indicaciones frecuentes son los cistoceles y la incontinencia urinaria. Pues el cistocele es bien frecuente en las mujeres que han tenido que tienen alta paridad, ¿verdad? Que tienen más de 3 hijos o que han tenido partos complicados y han tenido como consecuencia trastornos de la estática pélvica. La vejiga y el cuello vesical deben estar por encima del piso pélvico. Recuerden, como les mencioné, la línea pubocoxígea anteriormente. Un descenso de la vejiga por debajo de la línea pubocoxígea de hasta 3 centímetros se considera un cistocele leve, de 3 a 6 centímetros un cistocele moderado y mayor de 6 centímetros un cistocele severo. Entonces, solamente con hacer la línea imaginaria, trazar esa línea, nosotros podemos hacer un diagnóstico de cistoceles y vemos que la vejiga está por debajo de ese nivel, ¿verdad? También la vejiga tiene un ángulo de inclinación uretral anterior y esta es una línea que va desde el domo de la vejiga, que es el punto más cefálico, y otra línea que está paralela a la uretra,
los valores normales se encuentran entre los 15 y 30 grados. Eso es el valor normal del ángulo de inclinación uretral anterior y que cuando está alterado este ángulo, pues puede ser una causa de incontinencia, ¿verdad? También incontinencia urinaria. Y así como hay un ángulo de inclinación uretral anterior, tenemos un ángulo de inclinación uretral posterior. Esta es una línea que se traza paralela al piso de la vejiga y otra paralela al piso, paralela a la uretra, perdón. Y los valores normales se encuentran por debajo de los 125 grados y también debemos reportarlos al momento de hacer eh, la conclusión, ¿verdad? O la descripción del estudio. Acá tenemos una imagen donde hay un descenso de la vejiga por debajo de la línea coxigia, ¿verdad? Tenemos al paciente de pie, también le podemos decir que tosa para hacer la valoración de lo que es un cistocele, ¿verdad? Recordemos los que va de 3 en 3 para que no nos olvidemos, 3 centímetros, de 3 a 6 centímetros y más de 6 centímetros, eso es la clasificación de leve, moderado y severo de los grados del cistocele. También tenemos fístulas del tracto genitourinario, como les había mencionado antes también. Las causas, pues cirugías gineco-obstétricas o ginecológicas son causas muy frecuentes. También puede ser complicaciones de una diverticulitis, de radioterapia local, de cuerpos extraños, trauma, incluso de alguna neoplasia, ¿verdad? Que haga una fístula en el tracto genitourinario, en la vejiga principalmente. Y pues una fístula es una comunicación anormal que puede estar entre los propios componentes del sistema genitourinario, puede involucrar otros órganos, ¿verdad? Incluido lo que es colon, algún vaso que puede ser hacia la piel o algún ganglio linfático. Y pues las fístulas, lo que principalmente cuando hay una sospecha de una fístula, debemos tratar de ubicar el trayecto fistuloso, ¿verdad? Y ver si el paciente tiene algún otro examen complementario que nos pueda dar información. Siempre es importante, había olvidado mencionarlo, la historia clínica del paciente, que nosotros interroguemos al paciente, los antecedentes patológicos del paciente y si tiene estudios previos, si tiene otros estudios radiológicos previos, si tiene ultrasonido, si tiene radiografía, si tiene tomografía, si tiene urotomografía, por ejemplo, y que nos permitan complementar el estudio. Estos estudios no son excluyentes, cada uno aporta su propia información, ¿verdad? Y lo importante es resolverle al paciente, darle la mayor información al clínico para determinar una conducta o para hacer un diagnóstico, ¿verdad? Para determinar dónde está la fuga del contraste, por ejemplo, y ahí es la fístula. Y esto pues lo hacemos en todas las proyecciones, principalmente las laterales y las oblicuas son las que nos ayudan más, pero también las podríamos ver en menos casos en proyecciones anteroposteriores. Aquí, por ejemplo, vemos una fístula vésico-vaginal donde vemos la flecha negra, ¿verdad? En una proyección lateral. Acá tenemos otra imagen donde apreciamos una fístula vesicorrectal, donde vemos la flecha recta y en el colon descendente vemos que hay una opacificación con el medio de contraste, que es donde está colocada la flecha curva. Eso es una fístula vesicorrectal. Otra de las indicaciones es el reflujo vesicoureteral, principalmente en niños. Este es un flujo anormal de orina que asciende de forma retrógrada desde la vejiga hacia el sistema urinario superior. No tiene por qué ascender orina desde la vejiga hacia el uréter. Si asciende es reflujo y lo vamos a clasificar dependiendo del grado. Y recordemos que tenemos que describir en qué momento ocurre el reflujo, en qué fase del estudio ocurre el reflujo y con qué cantidad de medio de contraste
ocurre el reflujo, porque muchas veces eso incide en el pronóstico, en el tratamiento y en la probable eh, cirugía, digamos, si ocupa alguna cirugía el paciente y si detectamos alguna anormalidad, otra anormalidad anatómica, por ejemplo, valvas posteriores, ¿verdad? Las causas del reflujo vesicureteral, pues muchas veces se deben a anormalidades de la maduración de la unión vesicureteral o a un túnel submucoso corto del uréter en la unión con la vejiga y altera su función como válvula, ¿verdad? Lo que ocasiona que se abra y haya reflujo hacia los riñones. El reflujo vesicureteral puede ser una alteración aislada, pero también podría estar asociada a alguna anormalidad congénita, ¿verdad? Como duplicaciones uretrales, las valvas posteriores que les mencioné anteriormente. Y esto predispone a los niños a infecciones urinarias. Les digo a los niños porque se detecta más frecuentemente en la infancia, ¿verdad? En la primera infancia. Predispone a infecciones urinarias que estas a su vez pueden condicionar lo que es cicatrices renales y insuficiencia renal en el futuro, hipertensión arterial, todo lo que ya desencadenar todo un problema de insuficiencia renal, ¿verdad? Todo lo que conlleva la cascada de eventos que conlleva la insuficiencia renal. Y la cisturetrografía miccional es el estudio de elección para el diagnóstico del reflujo vesicureteral. No es el pielograma intravenoso, no es el ultrasonido y no es la tomografía, ¿verdad? La urotomografía es la cisto-uretrografía retrógrada, miccional. Aquí tenemos los grados de reflujo. Vemos que hay 5 grados y, bueno, en el grado 1 hay reflujo al uréter, pero no llega hasta el riñón como lo vemos en la imagen. En el grado 2 el reflujo llega al uréter, a la pelvis y a los cálices, pero no causa dilatación. En el grado 3 hay reflujo, igual que en el grado 2, pero en este caso sí hay una dilatación leve de los cálices y los fórnices se ven abombados. En el grado 4, pues los cálices tienen una dilatación moderada y están borrados los que son los fórnices. Y en el grado 5, pues vemos la dilatación mucho más prominente, ¿verdad? El uréter grueso, podemos ver un meguréter, y el trayecto se vuelve más tortuoso de lo normal. Aquí tenemos algunos ejemplos. Acá vemos un uréter con medio de contraste en todo su trayecto, los cálices, los fórnices borrados, el uréter está mucho más ancho de lo normal y tiene, como le había mencionado en el grado 5, una tortuosidad. Ya eso podemos decir, tiene un reflujo ureterovesical grado 5, ¿verdad? Al momento de concluir el estudio. Acá vemos otro ejemplo, este es un grado 3. Vemos la diferencia entre uno y otro, el grosor de los uréteres y también los cálices y los fórnices, ¿verdad? Aquí están un poco más delimitados, en el anterior estaba borrado, eh, y vemos como también la asisto, dependiendo de la indicación del paciente, ¿verdad? Tenemos que ver la parte inferior del tracto urinario o ver hasta la parte superior, ¿verdad? No solamente es la vejiga. Entonces, en el caso del reflujo vesicureteral tenemos que hacer la valoración hasta el riñón. Y aquí tenemos otro ejemplo. En este caso es un grado 4, ¿verdad? Vemos que sí están eh, los cálices abombados y los fórnices un poco borrados, pero el uréter no está tan tortuoso ni tan grueso. Y esa es la bibliografía. Eso es el tema que tenía para hoy preparado. No sé si tienen algún comentario o alguna duda. Hay aporte, dudas, comentarios. Buenos días, doctor. Soy Henry. Pues está muy bien la charla, Orlando. La verdad, solo para resumen,
en uno de los artículos que le compartí para la lectura, habla como qué es importante reportar en un cistograma. Entonces, además de todo lo que usted ya dijo, es importante decir las características de la pared de la vejiga, ya que estos también pueden estar alteradas, si son lisas o son irregulares debido a procesos de infecciones recurrentes. Y también todo lo que usted mencionó respecto al el reflujo vesicolateral es muy importante, así que felicidades, muy buena clase. Solo para complementar ese artículo, si puede mostrar el resumen que dice el cuadro, que como qué cosas que hay que obligatoriamente reportar, que son la forma de la vejiga, la pared, los bordes, la cantidad de volumen con la que se llena y después si existe o no reflujo vesicolateral, en qué momento y con qué cantidad de medio contraste que se instiló. Mm. Felicidades, muy buena clase. Sí, gracias. Sí, algo importante también que mencionaba uno de los artículos que me compartió. Bueno, hay cierta, al momento, controversia, digamos, en algunos casos en los niños, de cuándo indicar lo que es la cisturetrografía miccional. Entonces, algunos dicen que después de la primera infección urinaria, otros dicen que dependiendo de si se encuentra alguna anormalidad en el ultrasonido. Y hay les voy a pasar el artículo que me compartió el doctor con respecto a eso, y cuándo se debe realizar y algunas de las características de las que mencionó el doctor de cómo hacer el reporte. Y pues generalmente el estudio de un paciente con probable reflujo vesicoureteral se debe hacer antes del año, ¿verdad? Se debe diagnosticar lo más pronto posible. Muchas veces el tratamiento es conservador, solamente observar la evolución del paciente, porque muchos resuelven, muchos no requieren cirugía. Y por eso es que el momento del diagnóstico es importante. El reflujo se debe diagnosticar a más temprana edad posible, ¿verdad? Para evitar las posibles secuelas, que las principales son infecciones recurrentes con cicatrices renales y posterior insuficiencia renal. Voy a mandar al grupo ese artículo que me pareció el más bonito. Felicidades, muy bonita clase, Orlando. Gracias. Si no hay más dudas o preguntas, podemos concluir con la clase.